Bueno. De la misma forma, profe, Iván Moreno está sin internet, ok. De la misma forma que vimos recta en el plano de recta que pasa por un punto y es paralela a un vector. Entonces, nosotros tenemos una coordenada x, x sub 1, y sub 1 y una coordenada z sub 1, ¿no? Que se mide esta longitud, obviamente, acá desde el origen. Ahí tenemos z1, tenemos x, y y z, las coordenadas del punto, trazamos x, trazamos y levantamos el valor de z1. Eso está en el espacio y por esta recta ahora pasan, si antes en el plano pasaban infinitas rectas, ahora pasan más rectas todavía, porque aparte de figurar en un plano infinitas rectas, ahora estamos en el espacio, o sea que vamos a tener infinitas rectas en el espacio que pasen por un punto. ¿Quién va a definir la dirección de esa recta? Bueno, un vector, como hemos dicho, un vector que da la dirección en cualquier módulo, o sea, lo que importa es la dirección del vector. Entonces, paralelo, esto está en el espacio, obviamente. Paralelo a este vector, trazamos la recta. Entonces vamos a tener una recta paralela al vector dado. Y esto nos define la ecuación, entonces, de dicha recta. Dijimos, entonces, pasa por el punto 1, de coordenadas x sub 1, y sub 1, o z sub 1, como le quieran llamar, x1, y sub 1, y sub 1 y z sub 1. ¿Qué es lo que hacemos para definir cualquier otro, perdón, una ecuación? Generamos un punto de coordenadas x y z. Este era el genérico. O sea, un punto cualquiera sobre la recta definía entonces un vector posición. Este vector posición del punto P, y esto generaba también un vector posición del punto P sub 1. O sea que a partir del origen de coordenadas, nosotros podemos generar estos dos vectores. Y con ellos hacer la combinación lineal. O sea, esa combinación lineal está en el espacio. Desde el origen de coordenadas, nosotros, esta es la recta. Entonces la recta pasa por un punto P sub 1 y un punto genérico.
de tal forma que este vector va a ser la suma de este vector más este vector. Método de la poligonal. Si sumamos el rojo más el negro, nos da el azul. ¿Se entiende eso, no? Esta es una combinación de este vector más este vector me da este vector. Podría ser al revés, pero la idea es que generemos acá entonces el vector P sub 1P. Entonces, vamos a decir que el vector posición P, este vector, es la suma de este vector más este vector. Dijimos método de la poligonal. P sub 1 más P sub 1P. Este vector, por pertenecer a la recta, obviamente es paralelo al vector D. Por lo tanto, ese vector es combinación lineal del vector D. O sea que el vector P es igual al vector posición P sub 1 más una combinación lineal de esto. Quiere decir que este vectorcito, para obtener este vectorcito, a este vector lo multiplico por un escalar lambda, por el vector D, así lo transformo en este vector. O sea que el punto P lo puedo elegir en cualquier lado, siempre va a ser posible. Si este punto P está acá, entonces el vector va a ser este. A este vector lo voy a aumentar a este tamaño, o lo puedo poner del otro lado y cambiarle el sentido, lo multiplico por un número negativo y obtengo el otro vector. Ese concepto es para la ecuación vectorial, que expresado en función de sus coordenadas tenemos x y z, el vector P, igual a P sub 1, obviamente x sub 1, y sub 1, y z sub 1, más lambda por un vector D que tiene componentes de 1, de 2 y de 3. Si quieren ustedes pueden poner de x, de y, de z. Ya saben que esa terna siempre está ordenada en x, y y z. Y esto es lo que llamamos ecuación vectorial paramétrica. Ecuación vectorial paramétrica que es igual a la ecuación en R2, solamente que le agregamos una variable más. De la misma forma, aplicamos la distributiva y podemos decir que este x es igual a la primera componente, que es x sub 1, más la primera componente multiplicada por lambda. Lambda por d sub 1, que y era igual a y1 más lambda por d sub 2, y que z es igual a z1 más lambda por d sub 3. Aquí las ecuaciones, ahora sí esta es una sola ecuación y ahora estamos hablando de las ecuaciones paramétricas cartesianas. Ecuaciones paramétricas cartesianas. ¿Qué hacemos con ellas? Lo mismo. Despejamos lambda. Este x sub 1 yo despejo lambda. El x1 pasa restando y el lambda pasa dividiendo. O sea, x menos x sub 1 sobre d1. Despejamos lambda de acá y va a ser igual entonces a y menos y sub 1 sobre d2. Y si lo despejamos de la tercera ecuación, lo mismo, z menos z1 sobre d sub 3, que está multiplicando, y eso nos generaba las ecuaciones simétricas cartesianas. Vectorial paramétrica, paramétrica cartesiana, simétrica cartesiana. Con el nombre nomás, vectorial paramétrica simétrica. Con una condición inapelable que hemos dicho siempre, de 1 distinto de 0, de 2
distinto de 0, de 3 distinto de 0. O sea, no pueden valer 0. ¿Por qué? Porque es un denominador y en matemática y en ingeniería los denominadores no pueden valer 0 porque no existe la división por 0. El profesor de análisis matemático le dice que algo sobre 0 da infinito. Sí. Ese concepto tiene que ver con el límite. De que si yo divido no por 0, por un número parecido a 0 es 0,000000001, casi 0, esa división tiene un número infinitamente grande. Pero tendemos a 0. La división por 0 no existe. Ustedes recuerdan que han visto continuidad, y en esas condiciones que decían la función debe existir y debe existir el límite. Cuando tenemos 5 sobre 0 decimos la función no está definida. Cuando tomamos límite de x que tiene un número y me da algo sobre 0 decimos que tiende a infinito. Entonces la división por 0 no existe. Eso ya lo comenté, y esto en la física y en la química y en cualquier ciencia exacta. Cada vez que tenemos un denominador tenemos que tener cuidado de que el denominador no se vaya a hacer 0, porque si no nos plantea un inconveniente. Y cuando vale 0 el denominador, el científico, el que ha creado, o todos los científicos que han generado fórmulas y han generado unidades, han tratado de buscar la forma de salvar esa indeterminación. Por ejemplo, en la temperatura, nosotros tenemos muchas ecuaciones en física y en química donde la temperatura está en el denominador. Y es muy común encontrar una temperatura de 0 grados. Digamos, en un laboratorio, en la temperatura ambiental, es común el 0. Entonces, en un denominador no puede haber 0, cambiamos la escala. Y nos fuimos a la escala absoluta o escala Kelvin, donde no hay forma que tengamos en un laboratorio, en ningún lado, 0 grados Kelvin, que equivalen a menos 273 y pico de grados bajo 0. O sea, menos 273 grados, que serían 273 bajo 0. Y así en muchos otros casos, tratamos que el denominador no valga 0. Ustedes van a ver en la parte eléctrica, si la corriente está en el denominador y las variables eléctricas, digamos, hay alguna que está en el denominador y vale 0, y dicen, bueno, la corriente tiende a infinito, van a escuchar después, van a hacer cálculos. Es decir, que la corriente tiende a infinito significa que no va al infinito, pero que empieza a crecer, y antes de que crezca y llegue al infinito, explota, se quema el circuito, se produce un corto, etcétera, etcétera. Para tener muchísimos ejemplos donde dicen, ojo, no puede valer 0 el denominador. Y si vale 0, ¿qué es lo que pasa? Y ahí hablamos de esa tendencia que tiene infinito, la variable que estén utilizando. Bien, pero eso serían aplicaciones. Esto es lo que nosotros tenemos que trabajar. Ecuación vectorial paramétrica, la recuadramos. Ecuaciones paramétricas cartesianas, y despejada de estas, las ecuaciones simétricas. En el proceso no tengo que partir de esto y hacer todos los pasos para llegar a esto. Ya automáticamente puedo empezar a trabajar con estas ecuaciones, o sea, reemplazar las coordenadas del punto y reemplazar las coordenadas del vector y listo, y se acabó el problema. O sea, podemos hacerlo al revés, en cualquier orden. Podemos poner si ya sabemos la estructura de cada ecuación. Y cada una de ellas me permite, en cualquier forma, ir al gráfico, graficar el punto, graficar el vector y trazar la paralela. Por supuesto que en el plano no da la sensación, porque lo tenemos que hacer en 3D para imaginar cómo está la recta, y esa recta en algún momento va a hacer ¿qué cosa? Va a cortar al plano horizontal, va a cortar al plano vertical, va a cortar al plano en perfil y va a generar lo que llamamos la traza de la recta, o sea, la intersección.
con los planos coordenados nos va a permitir saber en qué posición está. Si no, ustedes ven una línea como si estuviera pegada al pizarrón, pero no saben si esa recta está descendiendo hacia un lado, hacia otro, si está hacia adelante, hacia atrás, si está paralela a un plano. Todas esas cuestiones las vamos analizando en función de qué, de la posición que da la dirección del vector que tiene componentes de 1, de 2 y de 3. Vamos con un ejemplo cualquiera. Nosotros decimos hay un punto, P1, que tiene coordenadas 2, menos 1, 3. Y es paralela a un vector D que tiene componentes 3, 4, menos 1. Entonces, con estos datos ya son suficientes como para que nosotros tracemos en el espacio, en el gráfico, o en este plano, en perspectiva, las características, es decir, bueno, tengo 2 en X, tengo menos 1 en Y hacia el otro lado, entonces con 2 y con menos 1, trazo una paralela, y ahí está, 2 en X menos 1 en Y, y subo 3 unidades, por lo tanto, tengo 1, 2, 3 unidades. Acá está el punto P1. ¿Qué tengo que hacer ahora? Graficar el vector 3, 4, menos 1. 3 en X. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4 en Y. Paralela a X, paralela a Y. Y a partir de este punto, 3, 4, bajamos una unidad. O sea, esta unidad hacia abajo, con X, con Y y con Z. Pero este es el extremo del vector director. O sea, es que da la dirección a la recta, es ese vector. Por lo tanto, paralelo a ese vector va a ser la recta. Trazando la paralela, yo la paralela acá la estoy trazando a ojo. Ustedes saben que tienen que colocar una escuadra, una regla y a partir de ellos, ¿sí?, trazar las paralelas. Ustedes saben que ustedes tienen esto que está acá, que es la escuadra, apoyan la regla de alguna forma que hacen coincidir un lado de la escuadra con el vector. Luego lo deslizan en forma paralela y allí tienen entonces la recta. Bueno, acá veríamos bien. Y allí tenemos entonces nuestra recta R. Como verán, pareciera que está pegada al plano, pero en realidad esta recta no es que pase por ese punto, sino que tendríamos que averiguar por dónde pasa, dónde corta los planos para tener una idea de cómo está, si está en nuestro... ¿En qué octante? Recuerden que los octantes nosotros tenemos el plano de perfil, el plano vertical, el plano horizontal, y eso cortan al espacio en 8 partes. De tal forma que un octante, que es el que utilizamos nosotros, con el eje X positivo, el Y positivo y el Z positivo, es el que está delante nuestro y es el que nos permite ver más fácilmente. Cuando las componentes empiezan a ser negativas, ya cambia la historia. Bien. Representarlo gráficamente no hay ningún problema. Encontrar puntos. Vamos a escribir las ecuaciones. Con la ecuación vectorial no se puede hacer prácticamente nada, porque le ponemos X, Y, Z, y decimos pasa por el punto 1, que es 2 menos 1, 3, más una escalar lambda por las componentes del vector 3, 4 y menos 1. Con esto no podemos trabajar. Sería la ecuación vectorial.
escribimos las ecuaciones paramétricas, decimos x igual a x1 que vale 2, más lambda por 3, 3 lambda, y es igual a menos 1, que es la segunda componente, lambda por 4, 4 lambda, y z es igual a 3, y lambda por menos 1, menos lambda. Entonces, en las ecuaciones paramétricas nos permite, sí, encontrar los infinitos puntos que tiene la recta, encontrar alguno de ellos. Por ejemplo, nosotros a lambda le damos un valor, si lambda vale 0, todo esto se hace 0 y me queda x igual a 2 igual a menos 1 y z igual a 3, o sea, la coordenada del punto 1. Pero si lambda vale 2, por ejemplo, o menos 2, entonces con lambda que vale menos 2, yo reemplazo acá, acá y acá y voy a sacar los valores de x, de y, de z. Entonces, para lambda que vale menos 2, x va a ser 3 por menos 2, menos 6. 2 menos 6, menos 4. ¿Cuánto vale y? O y, menos 2 por 4, menos 8. Menos 1 menos 8, menos 9. ¿Cuánto vale en z? Menos con menos se hace más, 3 más 2, 5. Entonces, con x que vale menos 4, con y que vale menos 9, con z que vale 5, puedo encontrar un valor que va a estar fuera de el dibujo, pero va a coincidir en esta dirección. Si lambda vale 1, ¿qué vamos a tener? Y 3 por 1, 3, y 3 más 2 son 5. 4 menos 1, 3. Y si lambda vale 1, 3 menos 1, 2. Este punto estaría más cercano. Tenemos 4, 5 en x. Entonces tenemos 3 en y. Y acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos 3 en y. 5 en x. Trazamos una paralela. Y tenemos 2 en z, quiere decir que esta unidad que era acá va a ser una unidad, 2 unidades. ¿Dónde vamos a caer? Obviamente vamos a caer sobre la recta. Este punto sería el punto 2, que tiene coordenadas, entonces dijimos, esto les tiene que coincidir 5, 3, y cuando suben tiene que pasar por la recta. Ahí tienen que pasa por el punto 1, que pasa por el punto 2. Y así puedes definir cualquier valor. Es más complicado definirlo acá en z, porque tengo que trabajar con diferentes igualdades. Pues esta doble igualdad significa que yo puedo plantear el x con el y, o el y con el z, o el x con el z. Y de cada una de ellas, plantear, despejar y en función de x o y en función de z. O sea, lo que quiero decir es estas ecuaciones que escribimos acá, para nuestro ejemplo, va a decir x menos x1, x menos 2, sobre la primera componente que es 3, igual a y menos 1, nos va a quedar y más 1, sobre 4, igual a z menos 3, sobre menos 1. Entonces, en estas ecuaciones simétricas, no es tan fácil trabajar como las paramétricas. Muchas veces en la aplicación vamos a trabajar con las paramétricas. En este caso, yo tengo que trabajar con alguna de las igualdades, o sea, por ejemplo, con x menos 2 sobre 3 igual a y más 1 sobre 4. Entonces, en vez de hacer la tabla de valores para lambda igual a 1, yo propongo que x valga 5. Entonces, 5 menos 2, 3. 3 dividido en 3, 1. Paso el 4 multiplicando. 4 por 1, 4. Paso el 1 restando. 4 menos 1, 3. Entonces, y vale 3. De la misma forma, si y vale 3, 3 más 1, 4. 4 dividido en 4, 1. Paso el menos 1 por 1 menos 1. Y el menos 3 lo paso como más 3. Entonces, 3 menos 1, 2 y me da el valor de z. O sea, yo puedo trabajar con estas variables x y z planteando de a 2 únicamente. Bueno,
Esto ya lo saben, o por lo menos ya lo tenían ustedes visto. La idea es que ahora se les aclare un poquito más, que tengan mayor dominio de las ecuaciones. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo les dije que necesitamos conocer en una recta para ubicarnos dónde está son las rectas, intersección con los planos. ¿Qué planos? Los planos coordenados. Entonces, la recta intersección con los planos coordenados nos da ¿qué cosa? Nos da las trazas. Son importantes, sí, son muy importantes como trazas del plano, que nos permitían ver ese triangulito en el espacio. La intersección con los planos coordenados nos dan las trazas. Las trazas son bastante sencillas de definir. ¿Por qué? Porque con la traza nosotros sabemos que si yo interseco el plano el plano que tengo enfrente, el plano vertical, el valor de las coordenadas de ese punto que está en el plano se ven en el eje Z y en el eje Y, pero en X valen 0. Si yo tengo la recta que atraviesa el piso, en ese punto tengo la coordenada de X y de Y, pero el valor de Z es 0. Lo que quiero decir es que para encontrar las trazas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a 0. ¿Dónde? Donde ustedes quieran. Y hemos dicho que la vectorial no sirve mucho. En cambio, sí podemos encontrar las trazas cuando X vale 0. Acá le damos el valor 0. En cualquiera de las ecuaciones. Si X vale 0 acá, entonces yo despejo lambda. Y este 2 pasa como menos 2 y el 3 pasa yendo. Dice menos 2 tercios. Con lambda que vale menos 2 tercios, lo reemplazo acá y calculo el Z. O dice que X vale 0 y lo igualan con Y y lo igualan con Z. El camino ese lo eligen ustedes. ¿Dónde quieren trabajar para encontrar las trazas? Entonces, fíjense, nosotros vamos a poner lambda igual a 1, entonces X valía 5, 3 y 2, lo vamos a borrar de acá. Total, ese punto no lo hicimos y además nos quedaba muy lejos. Entonces, si X vale 0, yo dije, lo pueden reemplazar acá o lo pueden reemplazar acá. Si usan estas ecuaciones, les va a quedar 0 menos 2 sobre 3 igual a Y más 1 sobre 4. O sea, plantean la primera ecuación. ¿Para qué? Para despejar Y. Entonces, Y va a ser igual, eso implica que Y es igual. Menos 2 tercios, porque 0 menos 2 es menos 2 tercios. El 4 pasa multiplicando, menos 8 tercios. Entonces voy a tener menos 8 tercios y este 1. Recuerden que paso el 4 para allá y el 1 que está sumando va a pasar también restando. Entonces va a quedar menos 3, menos 8, menos 11 tercios. Ahí tienen el valor de Y. Ese valor de Y es cuando X vale 0. Estamos tomando solamente X que vale 0. De la misma forma que ustedes tienen 0 menos 2 tercios, ahora lo igualan ¿a quién? A Z menos 3 sobre menos 1. Entonces, cuando despejan Z, este menos 1 pasa para allá. Recuerden que esto es 0 menos 2, que queda menos 2 tercios, pero el menos 1 pasa multiplicando, entonces el menos con el menos se hace más, me quedan más 2 tercios, y a ese más 2 tercios, este menos 3 pasa sumando luego, entonces el valor de Z
termina siendo 3 por 3, 9, más 2, 11 tercios. Listo, tienen menos 11 tercios más 11 tercios. Que serían 3,66666 periódicos. Uno positivo y el otro negativo. X vale 0. Entonces ustedes van a buscar el valor de 3, 11 tercios, 3,3333, que sería un valor por allí. Tienen acá 9 tercios, 10 tercios, 11 tercios, 12 tercios. Y ese valor le va a corresponder acá abajo, con X que vale 0, un valor de Z que debería ser acá hecho como corresponde en el gráfico. Este valor debería ser menos 11 tercios. Hice cualquier cosa. Vamos de nuevo. Y vale menos 11 tercios, perdón. Yo lo planteé positivo allí. Entonces, teníamos acá 3 unidades, entonces acá tengo 3 unidades. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por acá está el menos 11 tercios. Y el mismo valor, pero positivo, significa que esta misma longitud, en la misma escala que tenemos allí, yo tengo ahí aproximadamente 7 centímetros, acá arriba se va a traducir este valor que dije que es 11 tercios positivo de Z. Entonces, subiendo acá con este valor y trazando acá la horizontal con este valor, ¿a dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a este punto, y ese punto está ¿dónde? Sobre la recta. Les tiene que coincidir, si ustedes lo hacen a escala, les tiene que coincidir que la recta pasa por allí. Este punto que está allí es la traza vertical. Este punto. Entonces, con X igual a 0, tenemos la traza vertical que tiene 0 en X, 11 tercios en Y negativo y 11 tercios en Z positivo. O sea que atraviesa la pared allí al costado. Y así con cada uno de los otros, de las otras variables, haciendo X igual a 0, ahora hacemos Y igual a 0, entonces si Y es igual a 0, vamos a tener la traza de perfil con el valor X y Z, que obtenemos como, y bueno, cuando Y vale 0, 0 más 1 es 1, me queda un cuarto. Entonces vamos a tener X menos 2 sobre 3 igual a un cuarto, de donde vamos a despejar X. 3 pasa para acá, 3 cuartos. Más 2. Siempre primero pasa este que está dividiendo, multiplicando, y luego el que está restando lo pasan sumando. Entonces, 3 cuartos más 2, 9 cuartos. De la misma forma dicen Z menos 3 sobre menos 1 es igual a un cuarto. Lo que implica que despejado Z, me queda menos un cuarto, y el menos 3 pasa como más 3. Entonces me queda 12 menos 1, 11 cuartos. Por lo tanto, la traza de perfil
tienen 9 cuartos en X, 0 en Y y 11 cuartos en Z. Y así, para Z igual a 0, vamos a borrarlo de acá. Si Z vale 0, me queda menos 3 sobre menos 1, que es igual a 3. Entonces vamos a tener X menos 2 sobre 3 igual a 3. Por lo tanto, X vale 3 por 3, 9. 9 más 2, 11. Y más 1 sobre 4 igual a 3. 4 por 3, 12. Menos 1, 11. Esto me permite encontrar la traza horizontal que tiene 11, 11 y 0. Este valor está lejos en la gráfica. En realidad tendría que tomar, si es 11, tengo 3 acá, 6, 9, 12. Estará por acá, siguiendo este eje, y ahí tendremos que bajar, porque Z vale 0 para encontrar el valor de Y, que obviamente va a estar acá abajo. Entonces, de la misma forma, tengo 3, 6, 9, 12, y por acá abajo tendré que encontrar algo que va a pasar por la misma recta. Obviamente sale de la escala del dibujo, pero les tiene que coincidir perfectamente la dirección de uno y de otro. Y la otra traza, que era la traza de perfil, 9 cuartos en X, 2,25, por acá, con 0 en Y, 0 en Y, y en Z 11 cuartos, que sería 2,75. Que subiendo este valor de 2,25, este valor que está acá le correspondería a los 11 cuartos. ¿Para qué? Para encontrar en ese lugar la traza de perfil. O sea, a esa altura corta al plano lateral y después corta al plano de enfrente, porque la traza vertical. Como para que tengan más o menos una idea. Primero corta al plano de perfil, al plano que está acá al costado. Sigue su recorrido y luego corta a esta pared ahí en la traza vertical. Y hacia adelante va a cortar el piso mucho más adelante, porque hemos dicho que eran 11 y 11. Eso es como para que ustedes traten de, en su espacio, en su reducto, tratar de ubicar cómo es la posición respecto de eso. Profe, ¿y si pide el vector normal del plan de la recta? Ahora le digo, déjenme que ponga la asistencia porque diríamos que está casi completa. Espérenme un segundito.
Ahora sí, estoy con usted. Me decía, si tenemos que encontrar qué cosa. El vector normal de la recta. No tiene un vector normal, tiene infinitos. A ver, imagine usted entonces su recta en el espacio y dígame paralela a un vector. ¿Cuántos vectores perpendiculares a este hay en el espacio? En el plano, usted puede situar un vector perpendicular hacia un lado o hacia el otro, solamente interesa la dirección, no interesa el sentido, pero si yo estoy en el espacio, puedo empezar a girar y todos los vectores estos van a ser perpendiculares a este vector. Hay infinitos, es como dice allí Gonzalo, va girando. Usted puede imaginarse que acá hay una bisagra y que esto va girando. Entonces, ¿cuántos vectores normales hay? El vector es el vector negro que da la dirección a la recta. ¿Cuántos vectores perpendiculares tengo al negro? Infinitos vectores. Entonces no existe un vector normal. Existen infinitos vectores normales. De hecho, que como son infinitos, no los definimos. No hay forma de definirlos, ¿sí? O sea, no es que definimos uno solo como en el plano, y el plano tiene un solo vector perpendicular a él. En realidad hay infinitos vectores perpendiculares a un plano, pero nosotros siempre ubicamos uno que está en el origen de coordenadas, todos los demás son paralelos. En este caso, no importa dónde lo ubiquemos al vector, pero va a haber infinitas posiciones con diferentes coordenadas. Es probable que una coordenada pueda ser siempre la misma, pero las otras van a ir variando. Entonces, no hay, sobre la recta lo único que podemos definir es sus trazas. Nosotros decíamos recién, tengo una traza de perfil acá, tengo una traza vertical acá, y por acá teníamos, qué sé yo, en 11 y 11, por acá teníamos una traza horizontal, donde cortaba el piso. O sea, continuando con esa recta, más allá, en 11 y 11, 11 de Y y 11 de X, tenemos entonces la traza por donde va a continuar la recta. O sea, para identificar ustedes en el plano, cuando yo les decía pongan X igual a 0, igual a 0 y Z igual a 0 en el graficador, ahí van a poder girar y ver cómo la recta está cortando a cada uno de los planos coordenados. Y ver que es paralela al vector que definieron y que pasa por el punto o por los puntos que ustedes definan. Hablando de esto, ¿cuántas ecuaciones puedo definir yo para una recta? Puedo definir infinitas ecuaciones, porque hay infinitos puntos. Entonces, en vez de este punto 2 menos 1, 3, yo podría haber definido el punto 5, 3, 2, u otro punto, u otro punto. ¿Y cuántos vectores? Infinitos vectores, porque todas las combinaciones lineales que tengan la misma dirección van a definir la misma recta. Entonces, no es como la ecuación explícita, yo te pongo y igual a mx más b, o sea, la pendiente y la ordenada de origen son únicas. Acá no son únicos, no tiene exclusividad. La recta se puede expresar de miles de formas diferentes, con diferentes puntos. O sea, ustedes vieron que yo dije, si lambda vale 1, tengo el punto 2 que tiene estas coordenadas. Entonces yo puedo reescribir mi ecuación y decir, bueno, yo tengo la ecuación x igual, en vez de 2 menos 1 y 3, pongo 5, 3 y 2. 5, 3 y 2, X, Y y Z. Ese es mi punto, que antes era 2 menos 1, 3. Más 3 lambda, más 4 lambda, menos lambda. Pero si yo este vector lo multiplico por 2, yo voy a tener más 6 lambda, 2 por 4, 8, más 8 lambda y menos 2 lambda. Estas ecuaciones definen la misma recta que esta que está acá. Pasa por otro punto y es paralela al doble del vector este. Y le podré cambiar los signos y poner menos, menos y más. O sea, multiplicarla por menos 2 y el vector es otro.
esta ecuación y esta ecuación representan la misma recta. ¿Cuántas ecuaciones más puedo escribir? Infinitas, porque hay infinitos puntos y hay infinitos vectores que dan la misma dirección. ¿Está claro eso? Siempre tenemos que tener en cuenta esa característica. Ahí están recordándole la dirección para el WhatsApp, para entrar al grupo PAE Álgebra. Sí, si no se incorporaron, incorpórense, así allí podemos pasar las fotos y todo lo demás. Por ejemplo, esta sería una linda foto para aquellos que están copiando y por allí tienen alguna... Profe, ¿va a tomar algún examen ahora la próxima semana? Sí, por supuesto. Cuando nosotros hablamos la semana pasada, cuando empezamos el curso, dijimos que íbamos a tomar dos exámenes. Uno cuando hayamos visto la mitad aproximadamente. Eso significa bueno, espero que esté bien la foto. Ya estaríamos planificando para el próximo fin de semana. Tenemos hoy es miércoles 3, 4, 5, 17, 12, sábado 13. Estaríamos tomando un parcial hasta donde hayamos visto, o lo que hayamos visto, por ejemplo, hasta acá. Vectores, recta, plano y recta en R3. Bien, ¿qué es lo que les quería contar? Bueno, que todo lo demás sigue parecido a la recta en el plano. Si tengo dos rectas paralelas, se supone que sus vectores son paralelos, ya saben la condición de paralelismo de vectores. Si dos rectas son perpendiculares, también habrá que ver si los vectores son perpendiculares, pero que hay una pequeña diferencia, que dice ahí Gonzalo. ¿Cuáles son las rectas alabeadas? Porque yo puedo tener dos vectores perpendiculares que dan dirección a una recta, pero pasa por este punto y esta otra es paralela y pasa por otro punto. Y resulta que cuando giramos las rectas no se cortan, pero sus vectores sí son perpendiculares. O sea que para que dos rectas sean perpendiculares, además deben cortarse en un punto. Entonces, ¿podemos tener rectas paralelas? Sí, no hay ningún problema. Podemos tener rectas paralelas. Sus vectores van a ser, entonces, paralelos. ¿Pueden ser coincidentes? Sí, pueden ser coincidentes. ¿Por qué? Porque yo les doy esta recta y les doy esta recta. Y ustedes no saben qué hay detrás de estas dos rectas. Pero yo les dije que son las mismas porque definí otro punto sobre la misma recta y le cambié las coordenadas al vector.
Entonces ustedes van a arrancar diciendo 3, 4 y menos 1 con menos 6, menos 8 y 2. Estos vectores, el vector de acá y el vector de acá, en cada una de las rectas, tienen componentes homólogas. O sea, que si a mí se me ocurre decir que esta es la recta R1 y esta es la recta R2, R1 es paralela a R2, ¿por qué? Porque es la misma recta. ¿Y cómo me doy cuenta? Y me doy cuenta porque el vector, que es 3, 4 y menos 1, son las componentes del vector de esta recta, son proporcionales a las componentes cuales, menos 6, menos 8 y 2. ¿Por qué? Porque en todos los casos, ¿qué me está dando? 3 sobre menos 6 es menos 1 medio, menos 1 medio y menos 1 medio. ¿Se entiende? Hacemos la suposición de que estamos en un examen y me dicen, defina cómo son estas dos rectas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es comparar los vectores para ver si son paralelas. ¿Está bien? Podría también hacer el producto escalar para ver si el producto da 0, en cuyo caso serían perpendiculares, pero recuerden, pueden ser perpendiculares los vectores, pero las rectas no. Las rectas pueden ser alabeadas. Los vectores siempre los llevamos al origen de coordenadas, las rectas están en el espacio. Entonces, que sean perpendiculares es una condición necesaria, pero no suficiente. Tengo que ver además si se cortan las rectas. Entonces, esto me da la condición de paralelismo. ¿Cómo damos la condición de coincidencia? ¿Cómo sabemos que es la misma recta? Que además de paralelas, son coincidentes. ¿Cómo nos damos cuenta que es la misma recta? Porque las coordenadas de un punto se deben satisfacer en las ecuaciones de la otra. ¿Se entiende lo que digo? El punto 1 que está acá, si yo lo reemplazo acá, se deben verificar las ecuaciones. O si el punto 5, 3, 2 yo lo reemplazo acá, se tienen que verificar. Acá tendría que pasar por el lambda y ver si el lambda es el mismo. En cambio acá es más fácil. Yo traigo el punto 5, 3, 2 y lo reemplazo acá. 5, 3 y 2. ¿Y qué se tiene que verificar? La doble igualdad. 5 menos 2, 3. Traigo el 3, 1. Traigo el 3. 3 más 1, 4. 4 y un 4, 1. Traigo el 2. 2 menos 3, menos 1. Menos 1 y el menos 1, 1. Se verifica que 1 es igual a 1 y es igual a 1. O sea, un punto reemplazado en la otra ecuación se satisface. Entonces, además de tener los vectores paralelos, el punto de esta recta se satisface en esta. Por lo tanto, las rectas son las mismas. Eso es para que dos rectas sean como coincidentes. O sea que aparte de paralelas, tienen que ser coincidentes si el punto de una se satisface en la ecuación de la otra. Si no lo hacemos con esta, y yo traigo el punto 2 menos 1, 3, bueno, 2 en X. Reemplazo el 2 acá. Paso el 5 restando. Entonces, 2 menos 5 es menos 3. Paso el menos 6 dividiendo. Menos 3 sobre menos 6. Me va a dar un medio. Lambda vale un medio. Si lambda vale un medio, me queda menos 8 por un medio, menos 4. 3 menos 4, menos 1. ¿Y vale menos 1? Sí, y vale menos 1. Y si lambda vale un medio, por 2 es 1. Y 2 más 1, 3. Z vale 3. Z vale 3, sí vale 3. Más largo el proceso de reemplazar los valores de este punto acá y despejar lambda significa que los 3 lambda tienen que ser iguales. Si no son iguales, no se verifica el punto de una ecuación en la otra, entonces no son coincidentes, son paralelos solamente. ¿Por qué son paralelos? Porque las componentes de los vectores son proporcionales. Hay una combinación lineal entre sus vectores. Entonces está claro, una recta R es paralela
la otra recta R2 implica ¿qué cosa? Que llamémosle las componentes del vector A1 sobre B1 igual a 2 sobre B2 igual a A3 sobre B3, siendo A un vector y B otro vector, obviamente. Entonces, si los vectores, en vez de llamarlos D, yo los llamo A y B, el de una recta es A y el del otro es B, hemos hecho esto. Hay dos rectas son paralelas. Entonces, si el punto 1 verifica en R2 o si el punto 2 verifica en R1, son coincidentes. ¿Estamos? Yo voy a tener dos ecuaciones y ustedes van a tener que plantear cómo están esas rectas en el espacio. ¿Están paralelas? ¿Sí? ¿O no están paralelas? Ahora, si no están paralelas, ¿se pueden cortar en un punto o no se pueden cortar? Lo que nosotros decíamos el año pasado y lo recordamos ahora es, hay dos posibilidades. ¿Las rectas son coplanares o no son coplanares? ¿Sí? ¿Qué es lo que escribimos? Dos rectas en R3 son coplanares o no son coplanares. ¿Qué significa? Que están en un mismo plano. ¿Cuándo son coplanares? Son coplanares si son paralelas o coincidentes en un punto. O sea, se cortan. Si yo tengo dos rectas paralelas en el espacio, son coplanares porque yo puedo apoyar un plano. Entonces puedo encontrar la ecuación de ese plano. ¿Se entiende? Coplanares, no importa cómo sean las paralelas donde estén, en la posición que estén, siempre es posible apoyar un plano. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que sean coplanares, pero que se corten. Si se cortan en un punto, entonces cuando se cruzan dos rectas, siempre es posible apoyar un plano. Estén cortadas y estén en el punto, en la posición que quieran. Si son coincidentes en un punto, tengo la posibilidad de meter un plano que las contenga ambas rectas. En todos sus puntos, al ser coincidentes hay infinitos planos, pero son coplanares, porque están en el mismo plano. En cambio, si son alabeadas, no se cortan. No hay forma de meter un plano que las contenga los dos. Entonces, o no son coplanares, en cuyo caso, recordamos, se llamaban alabeadas. Alabeadas. Dos rectas en el espacio pueden ser alabeadas porque no hay ningún plano que las contenga a ambas. Ya hemos dado una parte, que es verificar que para que sean paralelas o coincidentes hay proporcionalidad en sus vectores. Ahora, ¿cómo sabemos si son coplanares o no son coplanares? ¿Cómo sabemos si son coincidentes en un punto o si son alabeadas? Entonces, en esa parte
nosotros tenemos que definir lo siguiente. Ya lo hemos definido el año pasado, usted lo tiene en el libro, pero nosotros vamos a plantear una recta R1 de esta forma: x igual a x1 más lambda por A1 igual a I1 más lambda por A sub 2 y z igual a z1 más lambda por A sub 3. Eso es una recta R1 y definiremos una recta R2 como x igual a x2 igual a y2 y z igual a z2. Y le vamos a poner otro escalar alfa por B1, alfa por B2, alfa por B3. Entonces, para poder saber si se cortan o no las rectas, tienen un punto en común, igualamos x igual a x, y igual a y, y z igual a z. Entonces van a plantear que esta x tiene que ser igual a esta x. Obviamente vamos a partir de que no se da el paralelismo, que es lo primero que van a hacer, comparar A con B. No se da el paralelismo, entonces igualo la x con la x, la y con la y, la z con la z. Eso significa que van a tener una ecuación que dice x1 más lambda por A1 igual a x2 más alfa por B1. Y 1 más lambda por A2 igual a I2 más alfa por B2 y Z1 más lambda por A3 igual a Z2 más alfa por B3. Van a plantear ¿qué cosa? Tres ecuaciones con dos incógnitas. Porque ¿quiénes son las incógnitas? Las incógnitas son alfa y lambda. Alfa y lambda son las incógnitas. Si yo encuentro de las dos primeras nada más, no hace falta que escriba las tres. Mejor dicho, escribo las tres, pero trabajo con las dos primeras. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso lo resuelven ustedes como quieren. Método de igualación, sustitución, suma, resta, determinante. La calculadora, ponen en modo ecuación aquellos que la tienen, ponen la, por supuesto que hay que ordenarlas. Resuelven el sistema, sacan un valor de alfa, sacan un valor de lambda, ¿y qué hacen con esos dos valores? Los reemplazan en la tercera. Si se satisfacen en las tres, entonces encontraron un lambda que les permite calcular x, y, z, un alfa que les permite calcular x, y, z, que es el mismo. O sea, van a encontrar las coordenadas del punto de intersección de las dos rectas. ¿Estamos de acuerdo? Se cortan, sí, se cortan en ese punto. ¿Cómo lo obtuvieron? Resolviendo esto. Pero la única forma es plantear las ecuaciones paramétricas de ambas rectas. Igualar x con x, y con y, z con z. Una vez que igualamos, obtenemos este sistema, trabajamos en una de 2 con 2, y luego la reemplazamos en la tercera para ver si verifica. Si yo resuelvo esto, y en la otra no se verifica, entonces no hay intersección. Y si no hay intersección, ¿qué significa? Que son alabeadas. Ya que no tienen nada en común. Para cuyo caso después, lo único que pedimos en las rectas alabeadas es calcular qué distancia hay entre ellas. Que a veces es una opción. Y es una opción muy importante porque muchas veces nosotros tenemos que, sobre todo los de civil, calcular distancia entre rectas alabeadas. Para colocar, por ejemplo, un tirante para poder inmovilizar o darle
a la estructura mayor estaticidad. O les decía yo el año pasado, les digo siempre, los electromecánicos, calcular la distancia entre dos cables, un cable de alta tensión y un cable de media tensión que pasa por debajo, en un cruce de línea de alta tensión con una línea de media tensión, tengo que calcular la distancia que hay entre las dos. Y esa distancia es la distancia entre rectas alargadas. Y la distancia hay que calcularla porque tengo que saber qué distancia hay entre los cables para que no haya cortocircuito, si no salta el arco eléctrico, el chisporroteo. Entonces hay que saber calcular. Los civiles y los electromecánicos necesitan en algún momento aplicar el cálculo de distancia entre rectas alargadas, por el cálculo de estructuras, el cálculo de autopistas, el cálculo de cruce de líneas en los cables. Los electrónicos no creo que tengan que aplicar ese cálculo, salvo casos muy, muy particulares de diseño en algún caso de alguna máquina, pero es muy difícil que se encuentren con ese tipo de cálculo. Bien. Entonces vamos a repasar un poco. Necesitamos que ustedes a partir de ahora no confundan recta con plano. Cosa que es muy común en los parciales, en los finales. Confunden, no sé por qué, la recta en el espacio con el plano. Uno les pide la ecuación de la recta y me dan la ecuación de un plano. Que no tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo defino un punto y un vector director, entonces digo, bueno, listo, por ahí pasa una recta. Ahora, si yo ese punto quiero definir un plano que pase por este punto, sea perpendicular a este vector, y es otra cosa, totalmente diferente. Un plano perpendicular al vector que pasaba por este punto. No es lo mismo esto que una recta. No son dos cosas iguales. Sí pueden definir, en ese caso, con el punto y el vector, la recta y el plano, y van a saber que la recta es perpendicular al plano. O sea, si ustedes quieren definir un plano y una recta perpendicular a ese plano, pueden utilizar ese mismo punto y pueden utilizar el mismo vector. Bien, Gonzalo dice ahí una recta como intersección de plano. Nosotros cuando vimos plano no lo definimos porque, bueno, teníamos que esperar a dar este concepto de recta primero. Entonces, ya que lo definió Gonzalo, lo planteamos. Cada vez que yo tenga dos planos en el espacio, esos dos planos van a definir siempre, o no, una recta. ¿Por qué? Porque la intersección de dos planos va a ser una recta. La recta como intersección de este plano y este plano. Así como ustedes miran el techo y la pared y ven esa línea, esa arista que llamamos nosotros en los cuerpos, es una recta. Entonces la intersección de un plano con otro plano puede dar una recta. ¿Por qué digo que puede dar una recta? Porque los planos pueden ser paralelos, en cuyo caso no va a haber intersección. Entonces, borramos esto y tocamos y vemos cómo transformar dos planos que se cortan y cómo encontrar las ecuaciones paramétricas o simétricas de una recta. La vectorial no tiene mucho uso, siempre la vectorial la transformamos en la paramétrica o en la simétrica para poder trabajarla. Pero hay que hacerlo. Bien, vamos a volver esto hacia arriba. Acá está el borrador.
Bien. Recta en R3 como intersección de dos planos. Entonces vamos a tener un plano pi sub 1 A1x más B1 por Y más C1 por Z más D1 igual a 0 y un plano pi sub 2 estos dos los vamos a simbolizar de esta forma, o sea, una recta definida como dos planos. Si me dan dos ecuaciones de plano, automáticamente estoy pensando que esos dos planos van a definir entonces una recta. Bien, ¿cómo vamos a obrar entonces en ese caso? Que al tener dos planos, definimos entonces un vector N1 y un vector normal N2. Recuerden que A1, B1 y C1 son las componentes del vector normal al plano, A sub 2, B sub 2 y C sub 2 son las componentes normales del otro plano. En cuyo caso, cada vez que nosotros tenemos dos planos, están definidos dos vectores normales perpendiculares a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Donde se cortan los planos, tengo una recta. Y esa recta pertenece a un plano y pertenece al otro plano. ¿Se entiende eso, no es cierto? O sea, cada vez que yo tenga una recta, un plano con un vector normal, si yo tengo otro plano que corta en una recta, la recta en este caso es el lápiz pertenece al plano, por lo tanto, si pertenece al plano, es perpendicular al vector normal. Ahora, si esta es la intersección, entonces la recta también pertenece al otro plano. Si pertenece al otro plano, también es perpendicular al otro vector. O sea, la recta, que es intersección de los dos planos, escuchen bien, es perpendicular al vector negro y es perpendicular al vector azul. ¿Por qué? Porque es la recta que pertenece a ambos planos al mismo tiempo. Entonces, si la recta es perpendicular a ambos vectores, quiere decir que si yo hago el producto vectorial entre los dos vectores normales, voy a obtener un vector perpendicular al plano de ellos. O sea, con la misma dirección que el lápiz. O sea, con la misma dirección que la recta. Entonces yo tengo un plano y tengo otro plano. Este es el plano pi1, este es el plano pi2. Este plano va a tener un vector normal, perpendicular, N1, y el otro va a tener un vector perpendicular, N2. Entonces, estos dos vectores son perpendiculares a los planos. La recta de intersección, ¿sí?, va a definir que la dirección del producto vectorial de estos dos sea paralelo a este. O sea, el producto vectorial N1 por N2 me va a dar un vector D, que va a ser ¿quién?
paralelo a la recta. ¿Por qué sé que va a ser paralelo a la recta? Porque la recta, al estar en este plano, es perpendicular a este vector. La recta, estar en el otro plano, es perpendicular al otro vector. Por lo tanto, es perpendicular a ambos vectores. O sea, es perpendicular al plano formado por estos dos vectores. Entonces, una de las formas de obtener es obtener la dirección de la recta como intersección de los dos. Ya voy a tener el vector director de la recta solamente haciendo el producto vectorial entre estos dos vectores. Acuérdense que es el IJK, y de ahí poner todas las componentes de los vectores. Entonces, B1 por C2 menos C1 por 2 por I, después C1 por A2 menos A1 por C2 por J, y después A1 por B2 menos B1 por A2 por K. No hace falta que se acuerden de eso de memoria ni nada por el estilo, ponen las componentes y encuentran el vector dado. Ya tenemos un vector, el vector que da la dirección como intersección de los dos planos. ¿Qué más? Y hace falta un punto, porque yo quiero transformar esa ecuación de la recta en ¿quién? En x menos x1, en y menos y1 sobre d2 y en z menos z1 sobre d3. En realidad queremos transformar, por ejemplo, estas dos ecuaciones en una ecuación o en las ecuaciones simétricas o en las paramétricas o en las vectoriales. Para eso necesito el punto y el vector. El vector director ya lo tengo porque tengo los vectores normales, hago el producto vectorial y obtengo. Ahora, ¿cómo obtengo un punto? Bueno, es un punto que se tiene que satisfacer en ambas ecuaciones. Así que dijimos que asignamos a cualquier variable, a x o y o z, asignamos a x o a y o a z un valor arbitrario. Normalmente, ¿qué hacemos? Z igual a 0, o y igual a 0, o x igual a 0. Generalmente asignamos a x o y z un valor arbitrario, que sea igual a 0. Dije a x o a y o a z, no todos al mismo tiempo. Si x vale 0, estos dos términos se anulan y ¿qué me queda? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, con y y con z. Si vale 0 lo mismo, el sistema va a ser con x y con z, y si vale z 0 va a ser con x y con y. O sea, generamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso implica que queda un sistema de 2 por 2. Con las variables que queden al haber anulado la otra variable. Y listo. Resolviendo el sistema, van a encontrar un punto que va a ser el x1, y1 y z1 para tener la ecuación de la recta y se acabó el problema. Si no lo encuentran y llegan a un absurdo, es porque los planos, ¿cómo eran? Eran paralelos y no me di cuenta. No me di cuenta porque A1 sobre A2, B1 sobre B2 y C1 sobre C2 tienen que dar igual, condición de paralelismo de plano, pero no me di cuenta porque estaban con cambio de signo, las variables y con fracciones, y bueno, puede ocurrir que no se den cuenta. Cuando resuelven, pueden encontrar el vector director y ahí se van a dar cuenta que el vector director tampoco lo van a encontrar, porque si los vectores son paralelos, me tiene que dar el vector nulo, no voy a encontrar el vector director. Porque en el producto vectorial, recuerden que el módulo del producto vectorial es igual a módulo por el seno del ángulo. Si el ángulo es 0 grados, 180 grados son paralelos. Entonces el módulo me va a dar 0. Si el módulo del vector da 0, entonces el vector nulo. ¿Qué significa?
que no si el vector nulo es porque son paralelos. Si no hicieron esto y se pusieron a hacer esto primero y no pudieron resolver el sistema, es porque son paralelos. Cuyo caso contrario definen entonces una recta. Las ecuaciones de una recta, para no trabajar ya con las ecuaciones del plano y ir directamente a la recta. Gráficamente pueden graficar los dos planos y en la intersección de los planos encontrar la recta. Y si, bueno, ¿cómo hago si lo estoy dibujando en el pizarrón? Se puede hacer lo mismo. Vamos con un ejemplo. Tenemos una recta L que tiene un plano alfa que dice 2x más y menos z menos 6 igual a 0, y otra recta y otro plano beta que dice menos x más 3y menos 2z menos 12 igual a 0. Vamos a ponerle más 12 igual a 0. Bueno, son dos planos. 2 sobre menos 1, 1 sobre 3, ya no hay ni coincidencia, ¿no? 2 dividido en menos 1 y 1 dividido en 3. Uno es negativo y el otro es positivo. No son paralelos. No hay forma que sean paralelos. Y el otro es 1 sobre 2, menos por menos más, me queda un medio. Menos 2, un medio y un tercio. No coinciden. No son paralelos, alfa y beta. Por lo tanto, si no son paralelos, entonces al estar inclinados se cortan. Y si se cortan, tengo una recta. ¿Cómo defino una recta? Bueno, hago el producto vectorial para encontrar el vector D. Pongo I, J, K. Y pongo las componentes 2, 1 y menos 1. 2, 1 y menos 1, menos 1, 3, menos 2, menos 1, 3, menos 2. Y digo, para I, diagonal menos contra diagonal, menos 2 menos menos 3. Menos 2 más 3 es 1. Entonces I, reitero, diagonal menos contra diagonal. Para J, hago contra diagonal menos diagonal. Menos por menos, más. 1 por 1, 1. Menos, menos 4, o sea que me queda más 4. 1 más 4, 5, más 5J. Y para acá, diagonal menos contra diagonal. 2 por 3, 6. Menos menos 1, 6 más 1, 7. Más 7K. O sea, el vector 1, 5, 7. Así tenemos definido el vector que da la dirección de la intersección de estos dos planos. Cosa que ustedes lo pueden verificar. Vemos. Dijimos que podemos asignar a X o a Y o a Z el valor 0. Entonces, ¿a dónde ponemos el 0? Donde ustedes quieran. Normalmente yo aconsejo ponerlo en 0 a Z para que trabajemos en el plano XY y veamos la traza horizontal de la recta. Entonces, si Z es igual a 0, me queda el sistemita de 2X más Y igual a 6, el menos 6 pasa sumando, menos X más 3Y igual a menos 12, y con este sistema lo resuelvo por el método que ustedes quieran y sacan las coordenadas. Ahora traigo la calculadora. ¿Qué hice? Modo 5. Entonces tenemos 2, 1, 6.
y menos 1, 3, menos 12. Entonces me dice que X vale 30 séptimos y vale menos 18 séptimos. Por lo tanto, el punto que yo necesito tiene coordenadas 30 séptimos menos 18 séptimos y 0 en Z. Entonces la recta L se puede escribir su ecuación como X menos 30 séptimos sobre 1, porque es la primera componente del vector director, y menos 18 séptimos, o sea, más 18 séptimos, sobre 5, que es la componente del vector director, y Z menos 0, porque hemos asignado a Z el valor 0, sobre 7. Entonces nos queda Z sobre 7 directamente. Ahí ya tenemos las ecuaciones del vector director. Algunas cositas que ustedes tienen que ir recordando. Yo les dije, el vector director, como intersección de los dos planos, es perpendicular a los dos vectores. Entonces ustedes rápidamente, en este cálculo que hicieron, dicen 2 por 1, 2, 5 por 1, 5. Entonces 2 más 5, 7, menos 7, 0. El producto escalar da 0, ¿por qué? Porque el vector director debe ser perpendicular al vector normal del plano. O con el otro, menos 1, 5 por 3, 15. 15 menos 1, 14. Menos 2 por 7, menos 14. 14 menos 14, 0. O sea que ustedes automáticamente ya están diciendo, este vector es perpendicular a este y a este, porque el producto escalar da 0. Bien. Este punto que hemos definido además es la traza, el 30 séptimos menos 18 séptimos y 0 en Z, es la traza horizontal de la recta. Ustedes podrían haber hecho lo mismo y haber sacado las 3 trazas y grafican las 3 trazas y listo. Y les tiene que coincidir en la intersección. Bien, la idea era encontrar la ecuación de la recta a través de eso. Otro chivo. Algunos optan o han aprendido, por X motivo, a no hacer el producto este, sino que encontrar otro punto. Ojo que esto, que es un valor arbitrario, yo digo, denle el valor 0, porque ustedes pueden dar X igual a 1, Z igual a 1, 2, 3, el número que ustedes quieran. Total, si Z vale 1 y le queda menos 7, entonces queda igualado a 7. Y si Z vale 1, le queda 12 menos 2, 10 y pasa igualado a menos 10. Resuelve el sistema para encontrar otros valores de X y de Y, otro punto de la recta. La verdad que es más práctico el 0. Les decía, algunos prefieren eliminar esto, es decir, no saco otro punto. Por ejemplo, ¿qué pasa si Y es igual a 0? Entonces, si Y es igual a 0, 2X menos Z igual a 6, porque pasa el menos 6 para allá, y menos X menos 2Z, menos X menos 2Z, igual a menos 12. O sea, ¿qué cambió? Y cambió que en vez de anular la Z, anulé la Y, y de la misma forma resuelvo el sistema y saco dos valores. O sea, tengo 2 menos 1 y 6, y abajo tengo menos 1, menos 2 y menos 12.
Y ahora saco 24 quintos para X. Y saco 18 quintos para Y, pero en realidad no, la calculadora dice Y, pero es Z. Z 18 quintos. 24 quintos 4,8 y 18 quintos 3,6. Esos valores definen entonces como Y vale 0 la traza de perfil que tiene 24 quintos, 0 en Y y 18 quintos en Z. Además de la traza de perfil, acá teníamos la traza horizontal definida por 30 séptimos menos 18 séptimos y 0. Y con esos dos puntos, que serían la intersección de la recta con el plano de perfil y la recta con el plano horizontal, ¿sí? Con esos dos genero justamente el vector que no tengo acá. O sea que yo en vez de generar un punto y un vector, genero dos puntos. Y con dos puntos, ¿qué hago? Y genero un vector que va a ser proporcional a este vector. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo la intersección de dos planos en una recta, yo elijo dos puntos que pertenecen a ambos planos y con esos dos puntos genero el vector director. Entonces, fíjense, si yo a este lo llamé punto 1 y a este lo llamo punto 2, el vector P1, P2 va a ser igual, extremo menos origen. 24 quintos menos 30 séptimos. Bueno, eso obviamente para que sea más rápido, ustedes toman la calculadora, ponen 24 quintos menos 30 séptimos y le da 18,35 avos. De la misma forma hacen 0, menos con el menos se hace más, 18 séptimos, y lo último sería 18 quintos menos 0, 18 quintos. Te dicen, este vector es proporcional a este vector. ¿Será cierto? Y sí, porque si ustedes hacen 1 dividido en 18, 35, 5 dividido en 18 séptimos y 7 dividido en 18 quintos, fíjense en lo que digo, 1 dividido en 18, 35. ¿Cuánto da? 35 sobre 18. Hacen 5 dividido en 18 séptimos. El 7 pasa arriba, me queda 7 por 5, 35 sobre 18, que es lo mismo que el anterior. Y si hacen 7 dividido en 18 quintos, 5 por 7, 35, me queda 35 sobre 18. O sea, dividiendo este y este por cada uno de estos da el mismo resultado, 35, 18. Si dividen al revés, da 18, 35. ¿Para qué? Para verificar que obtienen un vector. Entonces la ecuación acá sería con un punto, con el punto que encontraron antes, pero acá en vez de 1, 5 y 7 ponen 18, 35, 18 séptimos, 18 quintos. Parece más complicado, ¿no? A veces dan números enteros, a veces dan números fraccionarios. No hay que preocuparse por eso, igual que ayer que obtuvimos al final una respuesta con un número irracional, ¿se acuerdan? 4 más raíz de 27 medios, 8 más raíz de 27 medios. La idea que les tiene que dar, y es muy sencilla, es si yo tengo dos planos que se cortan en una recta, yo para encontrar esa recta hago el producto vectorial con los vectores normales
y obtengo el vector director de la recta. Hago alguna de las variables igual a 0, z igual a 0, y igual a 0, x igual a 0. Y encuentro entonces las coordenadas de un punto, y con un punto y un vector ya defino la recta, que es intersección de los dos planos. Ahora, un camino diferente para definir esa recta sería el método gráfico. Método gráfico. ¿Cómo hacemos con el método gráfico? Bueno, un método gráfico muy sencillo sería escribir esas dos ecuaciones de los planos. Meterlo en el graficador y listo. Ahora, si lo quieren hacer en nuestro sistema de ejes coordenados cartesianos, vamos a analizar del primer plano, que decía 2x más y menos z menos 6 igual a 0, encontrar la ecuación segmentaria. Entonces, este menos 6 pasa como más 6, divido todo por 6. Cuando divido por 6 me queda x sobre 3 más y sobre 6 más el menos se lo paso abajo sobre menos 6 igual a 1. Y ese es el plano alfa. Plano beta, también divido todo por menos 12. Entonces me queda x, el menos 12 con este menos, me queda en x con 12. Como divido por menos 12, simplifica el 12 con el 3, me queda menos 4. Y acá me queda más z. Como divido por menos 12, con el menos se hace más, se simplifica y me queda 6. Igual a. Entonces, ¿dónde corta? Corta en x, que vale 3. Vamos a suponer que es por acá. Si esto es 3, el doble es 6. Y el doble de 6 es 12. Suponiendo que esa sea la escala que yo adopté. Corta al eje X en 12 y al otro lo corta en 3. En el eje Y en 6. Bueno, si este es el eje Y hacia la derecha y esto es, la escala es el doble de esta otra, entonces si esto acá es 6, acá va a ser 3, y si esto es 3, acá va a ser 6. Y de la misma forma, con esta escala de 3 unidades acá, y 3, vamos a tener menos 6, acá 6, 3. Menos 6 en Z, el otro 6 en Z, y el 6 es para arriba, no para abajo, entonces tenemos 3 acá. 6 y menos 6, y en Y, perdón, estaba en 6 y en menos 4. Es decir, que si esto es 3, para acá es menos 3, vamos a suponer que por acá es menos 4. Bien. Obviamente esto lo hacen ustedes con una regla, lo hacen a escala como corresponde. 3 en X.
con 6 en Y y con menos 6 en Z, tenemos las trazas de nuestro plano alfa. Entonces, tenemos acá esta traza, tenemos acá la otra traza, y acá la otra traza. Traza que yo les dije que cómo van a ir identificando. El X con el Y en el plano horizontal, por lo tanto esta es la traza horizontal. Del plano alfa. El X con el Z, este es el eje Z, este es el eje X, el plano de perfil, entonces esta es la traza de perfil del plano alfa. Y esta sería la traza vertical porque es Y con Z. Ahí hay una porción, es un pedacito de triángulo. Lo mismo hacemos con el otro plano. O sea, beta entonces va a tener X que vale 12, que es lo que hemos graficado acá, Y que vale menos 4, que es este punto que está acá, y Z que vale 6, que es este que está acá arriba. Entonces, de la misma forma, vamos a tener entonces una traza acá, una traza acá y una traza acá. ¿Le ponemos nombres? Sí. Esta que está en Y con Z, es la traza vertical de beta, Y con X es la traza horizontal de beta, y esta es la de perfil porque es la de Z con X, T sub P, y ahí tenemos entonces todas las trazas. La intersección de las trazas horizontales de los planos da la traza horizontal del plano. O sea, esta traza horizontal en azul con esta traza horizontal en rojo me define ¿qué cosa? La traza horizontal de la recta que es intersección de los dos planos. O sea, si yo continúo el azul para allá, va a cortar por acá. Recuerden que esto no es exacto, pero allí voy a tener la traza horizontal, porque es la horizontal de un plano con la horizontal del otro plano. Esta que está acá es la traza horizontal, pero de la recta L. La otra traza de perfil que habíamos calculado nosotros, para dar otro ejemplo, va a ser la intersección de la traza de perfil con la traza de perfil. O sea que si continúo el azul hacia arriba, vamos a poner bien la regla. Allí estoy contando las trazas de perfil. De la recta L. Con dos trazas ya tengo la recta. ¿Por qué? Porque la otra traza no la encontré. Fíjense, la traza vertical está azul, con la traza vertical roja se van a cortar fuera de los límites del dibujo. ¿Dónde van a cortar? Allá abajo. Allá abajo porque la recta que yo voy a obtener es la unión de las trazas eso que graficaba allí en negro en la recta L. En la intersección de los dos planos. Ese sería el método gráfico. Estará más o menos bien. Y fíjense acá. 30 séptimos. Si ustedes hacen 30 dividido en 7, ¿les da cuánto? 4,28. A ver, hagan 30 dividido en 7.
4,28. No me falla todavía el cálculo. Y 18 dividido en 7 serán con 42 más o menos. 18 dividido en 7 menos 2,57. Estos valores y 0. No los vamos a poder definir exactamente. Este 30 séptimos en X es 4,28. Bueno, acá tengo 3, 4 y 5. Será por acá. 30 séptimos. Y el menos 2,57 de ahí, pero menos 1, menos 2,57 será por acá. Ese valor es menos 18 séptimos. Entonces la paralela al eje Y y la paralela al eje Y, que van a hacer que se corten donde, ahí donde está la traza que yo busco. O sea que gráficamente coincide. Obvio que me tiene que coincidir. Y el otro valor, que son 24 quintos, que son 4,8, 0, y 18 quintos, que son 3,6, 4,8 en X, 4, este era 4,28, el otro es 4,8, casi 5 en X, con 0 en Y, y 3,6 en Z, o sea, este era 3, acá teníamos 3, entonces tenemos 4, 5 y 6, como es 3,6 será por acá más o menos. Entonces, trazando acá la vertical paralela al eje Z y la paralela al eje X, este valor es 3,6 o 18 quintos, paralela al eje X, paralela al eje Y, ¿dónde se van a cortar? Se van a cortar ahí. O sea, gráficamente a mí, con el pizarrón y todo, con todos los defectos que tiene, de los ángulos, de que no son paralelas, etcétera, me coinciden las trazas que me hubieran permitido graficar directamente la recta, ¿no? Yo grafico esta y tengo la recta. Ahora, yo grafico los dos planos mediante las ecuaciones segmentarias de los planos, hago las intersecciones de la traza horizontal con la horizontal, la vertical con la vertical, el perfil con el perfil, y obtengo una recta uniendo esas trazas. Método gráfico. Foto. Y ustedes traten de hacerlo, que les tiene que dar exactamente lo mismo. Con la escala que ustedes consideren.
Bueno, chicos, ya estamos casi en hora. Continuaremos el lunes, si Dios quiere. El viernes, perdón, estoy pensando que es viernes. Continuamos el viernes, sí, perdón. No mal que me aviso. Este viernes sí tenemos clases. Yo ya estoy pensando que es viernes. Estamos desesperados por llegar al fin de semana. Bueno, hasta el viernes entonces, chicos. Que ande bien, profe. Igualmente, por favor, practiquen, estudien. Chao, profe. Profe, ¿qué día de la semana que viene renderíamos? Sábado. Sábado de la semana que viene.